¿Qué tal, internautas? ¿Alguna vez han preguntado cómo le hacen instituciones y empresas para manejar una gran cantidad de información de una forma tan sencilla y flexible? Bueno, pues nosotros se lo contaremos. Somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Por medio de la materia de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, expondremos el tema de Big Data en el ámbito de la salud. Nosotros, el grupo 106. A continuación nos presentaremos. José Ángel Morales Modesto, Héctor Misael Oliveras Montezuma, Jordan Ariel David Barragán, Oliver Cortés Acapala, Yasmín Lucero Sánchez Villalba Y Javier Lobato Arroyo. Muy bien, como mi compañero Javier acaba de mencionar en esta pequeña introducción, el tema que el día de hoy abordaremos es el Big Data. ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Pues temas tales como el qué es el Big Data, los antecedentes que tenemos del Big Data, cuáles son sus objetivos, qué propósito tenemos con el Big Data, cuál es su importancia en el ámbito médico. Abordaremos temas tales como las 8 B de la Big Data, su relación con la medicina, los tipos de datos y las características que vamos a obtener de estos datos y su utilización en el Big Data, así como las ventajas y las desventajas que este tipo de almacenamiento de información nos presenta. Entonces, lo primero que yo haría es preguntarles, en general, ¿qué es Big Data o qué es lo que entienden por Big Data? bueno, desde mi punto de vista se entendería por Big Data al conjunto de datos tan grande y, o sea, aparte de ser grande, el almacenamiento de esos datos es complejo, tan complejo que ninguna de las herramientas tradicionales, por así decirlo, de almacenamiento es capaz siquiera de, primero que nada, de almacenarlos y en segundo, pues, de procesarlos. Hacer una cantidad inmensa de información es imposible. ¿Perdón? Son bases de datos con información a gran escala. Bueno, sí. con información de diferentes fuentes, ¿no? Se enriquece de distintas fuentes, es decir, constantemente hay actualizaciones. La base de datos va incrementando día por día. Entenderemos por Big Data eso. Jordan, ¿algo que quieras agregar a este pequeño conocimiento? Bueno, pues además de que Big Data nos permite organizar los datos, también nos permite llevar a cabo un análisis concreto de ellos. Al momento de que nosotros lleguemos a necesitar los datos ya organizados previamente, vamos a poder organizar todos nuestros pacientes, nuestros expedientes de una manera mucho más sencilla, para que de esa manera podamos nosotros identificar los problemas, identificar lo que tienen nuestros pacientes y poder llevar a cabo una solución en base a sus problemas. Y pues con esto también quiero abordar que de cierta manera la definición del Big Data va en relación directa con lo que lo vamos a emplear nosotros. Lucero, ¿algo más que desees agregar? Bueno, pues para decirlo entre pocas palabras, es una recopilación de datos muy grande, es como un pozo sin fondo, por así decirlo. Puedes recopilar mucha información dentro de ella y en una de esas que nos favorece a nosotros como próximos médicos será en ayudar, por ejemplo, a los pacientes. Por ejemplo, los análisis clínicos son, por ejemplo, cuando estamos preguntándole las cosas y que flojera, bueno, a mí me daría flojera, la verdad, estar buscando cada antecedente de la persona que, ay, mira, en tal fecha le hicimos esta, tal fecha esta, pero está entre todo el papeleo. Entonces, en el Big Data, gracias a ello, lo que haríamos es que solamente con el introducir a la computadora y el internet, rápidamente buscamos por el nombre de la persona y automáticamente aparecerá todo lo que pasa dentro de esa persona. Es prácticamente eso. De hecho, lo que acabas de mencionar, bueno, es uno de los propósitos de Big Data en el área de salud. Aunque creo que tal vez de momento sería correcto el no desviarnos tanto, o sea, qué bien que hagamos tanto énfasis, ¿no?, en una de las grandes ventajas que tiene el Big Data, pero de momento me gustaría que nos quedáramos nada más con esa parte, ¿no?, con que es toda la información que ha sido recopilada para formar una fuente de información más grande de datos aún, para de esa manera obtenerla e interpretarla para hacer los datos útiles. Creo que sería una definición general en la cual podríamos estar de acuerdo, a no ser de que tengan alguna discrepancia con lo que acabo de comentar. No, compañero, en realidad ninguna discrepancia, así es. Efectivamente, las Big Data son una gran cantidad de información que generan bases de datos con las que cualquier institución o empresa puede acceder con facilidad
y tienen características como la velocidad, la viscosidad, la variedad, el volumen, la viabilidad, la visualización, el valor y la veracidad, que son muchas de sus características que abordaremos más adelante. Y creo que sería fundamental hablar de los antecedentes, los cuales son la base del Big Data, porque no la base como tal en sí, pero es muy importante señalarlo, porque la Big Data se ha utilizado desde hace bastantes años sin que las personas que lo utilizaban lo supieran, y por ello es de lo que hablaré yo a continuación. Comenzaré en el año 1633. John Brown registró y examinó toda la información sobre los roles de mortalidad en Londres acerca de la peste bubónica, con el tal de comprender y construir un registro de cómo iba aumentando la tasa de contagios cuando existió esta enfermedad. Pues prácticamente él empleó la creación de una base de datos en cuanto al registro de cómo iba aumentando pues la tasa de contagio en aquel entonces, y ahí fue prácticamente como comenzó el registro, ¿no? El registro conjunto a gran escala de información. Yo tengo otro dato, sería que en el año de 1943 se creó la primera máquina de procesamiento, se le dio el nombre de Colossus y fue creada por británicos. Durante la Segunda Guerra Mundial ellos tenían un propósito que era pues descifrar todos los códigos nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial fue como que el primer acercamiento a lo que hoy en día conocemos como Big Data. El otro sería que en el año de 1989 David Larson utilizó por primera vez el término de Big Data a través de unos artículos de marketing. Bueno, otro para mí, un antecedente en general que yo pude encontrar es que en 1995 se construyó la primera supercomputadora capaz de calcular y poder llevar a cabo muchos cálculos que puede hacer una calculadora operada por una sola persona durante 30.000 años. Más que nada quiero hacer un énfasis en ello porque es impresionante cómo ha avanzado tanto la tecnología, que desde esos años se ha podido hacer cálculos tan complejos de una manera tan fácil en tan poco tiempo como una sola persona. Lucero, ¿algo que gustes aportar? Pues como por último y más reciente sería en el 2011. Entonces, en el 2011 el informe de Keynes, ya les dije en inglés, no es muy bueno la verdad, sobre Big Data menciona que la próxima frontera para la innovación, la competencia y la productividad establecía que solo en el 2018 los Estados Unidos enfrentarían una escasez de 140 millones a 190 millones científicos de datos, así como 1.5 millones de administradores de datos. Muy bien. Respecto a esto, quiero que noten cómo desde que el ser humano tiene la capacidad de recopilar información tanto en escritos, empecemos desde lo escrito, ¿no? Como el compañero Javier mencionó, desde aspectos de la peste bubónica, el ser humano tiene la necesidad de recopilar información para de esta manera poder desarrollar estrategias preventorias y para desarrollar tratamientos. Noten cómo esta forma de recopilar datos va evolucionando. Es decir, el compañero nos hablaba de la computadora, creo que decías que se llama Colossus, ¿no? Muy bien. Noten cómo entonces los datos van evolucionando. Pasamos del papel a la obtención de datos de otra forma, de forma digital. Noten cómo poco a poco el uso del papel, ¿sí? El uso de un sustento en formato físico va siendo reemplazado por el almacenamiento en bases de datos. Y cómo es que conforme avanzamos vamos teniendo mayor cantidad de datos. Así es, y a partir de estos antecedentes tenemos como una idea preconceptual de cuál es el objetivo de la Big Data, el cual en sí es crear a partir de una investigación teórica una base de conocimiento fundamental que servirá para aplicarla en diferentes ámbitos, en este caso en la medicina, pero puede ser aplicada en muchos otros ámbitos de las bases de datos como tal, Big Data, y por ello son una gran fuente de información
El otro objetivo sería que con base de millones de informaciones, nosotros podamos orientarnos a tomar una buena decisión, ¿no? Y sobre todo en el área de salud. Entre lo que mencionas, forma parte de los propósitos, los cuales la Big Data tiene una amplia variedad de propósitos ya en la medicina, ya que pues, es una herramienta increíble, ¿no? Sí, pero siento que todavía no hemos abordado por completo los objetivos. No sé si los compañeros tuviesen algo más que abordar acerca del objetivo de Big Data. Aparte del hecho de que es la recopilación de datos y la interpretación de estos datos, ¿algo más que gusten aportar respecto al tema? Pues bueno, podría decir que principalmente su objetivo como tal es que es una herramienta creada para analizar datos concretos, sin importar cuántas personas en general, individualmente, están teniendo X problemas, X número de problemas. Pues en este caso eso no importa, porque el dato que se va a dar normalmente tiene que ser concreto para poder ser analizado fríamente, pues. Bueno, y ya aquí es donde entra la importancia real del Big Data, porque, o sea, la importancia real del Big Data no gira en torno a la inmensa cantidad de información que tiene, sino más bien al uso que le damos a esa información. Por ejemplo, nosotros como estudiantes, no importa, queremos estudiar para un tema en específico, no va a importar la cantidad de libros que hayamos comprado si no nos tomamos el tiempo para analizarlos, para estudiarlos, para entenderlos, para comprenderlos. O sea, la importancia real del Big Data no es en sí la cantidad tan grande de datos que hay, sino el uso que le damos a esa información. Compañero Alonso. Bueno, como dice mi compañero, dijo prever posibles problemas. Eso ya también se aborda tanto como los propósitos como el objetivo. Porque si estamos conscientes, por ejemplo, bueno, últimamente, no sé, creo que ya viene la temporada de lluvia, es cuando luego a veces los del INEGI pasan censando casa por casa. ¿Para qué objetivo? Para prever posibles enfermedades. Un ejemplo sería el Zika, el chikungunya, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente ellos tienen un registro, pero todo ese registro que tienen los van a meter a una información de datos, a una base de datos, que es prácticamente el Big Data. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿has abordado algo más que son los propósitos del Big Data? ¿Sí? Lo que nos acabas de comentar es la predicción de posibles problemas. Otro de los temas que me gustaría mencionar respecto a los propósitos del Big Data es que mediante la obtención de esa gran cantidad de datos, nosotros podemos adelantar soluciones, es decir, podemos predecir complicaciones en base a los datos que hemos obtenido. Como el compañero lo mencionaba, de nada sirve que nosotros tengamos una gran cantidad de datos si no hacemos nada con esos datos. Así como la compañera lo comentó, nosotros prevemos y mediante esa predicción nosotros prevenimos esas soluciones, prevenimos antes de llegar al problema, vemos cómo erradicarlo desde antes de que pase en base a la obtención de los datos que ya tenemos y a su interpretación. Sin embargo, creo que hay propósitos del Big Data que todavía no hemos mencionado y me gustaría que alguno de ustedes me ayude con ellos. Bueno, otro de ellos es mejorar la gestión clínica. En ese sentido, gracias al almacenamiento a gran escala de información, permite tener una mejor organización, por ejemplo, en un hospital, a la hora de tener la base de datos de todos los trabajadores, empleados, personal de salud que hay ahí, el tener una buena gestión clínica gracias a esos expedientes, pues permite conocer qué médicos, por ejemplo, están en ese momento ocupados o en qué áreas específicas del hospital están distribuidos. Pues gracias a esa base de datos puedes tener un control mayor
la cantidad del personal y del área y función y labor que tendrá cada uno dentro de toda esa estructura, de toda esa estructura prácticamente dentro de esa institución, organización del hospital, pues prácticamente. Bueno, otro que quiero agregar es que gracias a los propósitos, pues podemos discernir que al analizar datos se reducen costos. Sin embargo, no se reducen por arte de magia, se reducen porque al momento de analizar los datos, nosotros obtenemos datos demasiado concretos de las cosas, no solo que pasan actualmente, el número de personas que están en la actualidad, sino que podemos predecir a futuro, como tú bien dijiste, con la medicina preventiva, pero es otro tema que no quiero tocar mucho. Pero en resumen, al reducir costos, esto se hace debido a que podemos llegar a predecir cómo o cuántas personas a futuro tendrán tales padecimientos, tales complicaciones, cuántas morirán, cuántas estarán bien, cuántas estarán en un buen estado de salud, y esto nos permite poder adquirir los medicamentos necesarios o los tratamientos necesarios, porque pueden bien ser una cirugía, para llevar a cabo una reducción de costos notable, debido a que pues si tú no sabes cuántos son, normalmente deberías de comprar de exceso porque para asegurarte de que no falte, pero en este caso al tener ese número de datos ya bien centrado, pues podemos sacarlo directamente de ahí y usar el número exacto sin pasarnos y sin necesidad de que nos falte a nosotros. O sea, un ejemplo sería reducción de costo, que es uno de los propósitos de Big Data mencionados. Sería que a través de esa información que Big Data maneja, pues por ejemplo en el área de salud, no, pues van a pedir tantos medicamentos para cierto número de personas, ¿no? O sea, no van a pedir ni más ni menos. A eso te refieres, ¿no? Cuando, por ejemplo, de reducción de costos. Sí, así es. Es algo que es una herramienta bien indispensable y es prácticamente uno de los propósitos principales con los que se ha creado el Big Data en realidad. Otro de ellos es la generación de registros electrónicos. Gracias al almacenaje de información de los pacientes, puedes conocer su historial médico, qué enfermedades ha padecido con anterioridad, y en base a ello tomar mejores decisiones en el tratamiento, ya que tienes un preconcepto de la gravedad de la enfermedad o de los posibles padecimientos que pueda llegar a tener después el paciente, y por ello es muy importante la función de tener registros electrónicos gracias a la Big Data. Bueno, dentro de los propósitos también podemos incluir que favorece la investigación. O sea, sabemos que es un almacén de información, y para entender cosas que están pasando actualmente, ¿qué tenemos que hacer? Analizar y comprender lo que pasó con anterioridad. Incluso podemos llegar a predecir investigando en ese almacén de datos que es el Big Data, podemos, tras investigación, entender, repito, lo que está pasando actualmente, y podemos adelantarnos a llegar a predecir lo que posiblemente va a pasar después en un futuro. Exactamente. En general, la importancia de la Big Data radica en la posibilidad que tenemos de adelantarnos a posibles escenarios epidemiológicos, a la reducción de costos, y también a tomar decisiones más inteligentes con una base estadística, por ejemplo, en cuanto a riesgos epidemiológicos, por ejemplo, ir teniendo un seguimiento de las tasas de contagio de una enfermedad, de una posible pandemia, nos permite pues ir disminuyendo el riesgo de propagación. En sí, la Big Data tiene una gran importancia en el ámbito de la salud, nos permite también, como mencionó mi compañero, un ejemplo, reducir costos produciendo la cantidad fija necesaria de ciertos medicamentos y vacunas para evitar la sobreproducción, el cual es un gasto tanto para el gobierno como para empresas, el producir de más cosas, producto que no se va a utilizar, o sea, un desperdicio, y en general tomar decisiones más inteligentes porque tendrá un marco teórico fundamentado, o sea, tendrá una base de conocimiento para tomar decisiones en el ámbito de la salud, tendrá prácticamente el control de lo que estás haciendo gracias a que conoces lo que estás haciendo. Bueno,
Creo que entonces ya ha quedado más claro lo que son los propósitos del Big Data, ¿no es así? Además de esto, hemos abordado la importancia y, como lo había dicho hace unos cuantos minutos, les iba a comentar, mejor dicho, les quiero preguntar, ¿qué son las 8 Vs del Big Data? Podría ser volumen. En sí, amigos, son características fundamentales, características propias que tienen las grandes bases de datos de información y como tú dices, son 8 Vs. Y pues yo lo que te podría explicar, ¿Qué significa cada V? 8V son características de V y pues, la característica de esa V son elementos, características propias, pues, como te mencioné ahorita, de la Big Data. Una de ellas es el volumen, pues se refiere a que al ser información almacenada en gran escala, pues es un volumen muy amplio, muy grande, hay mucha información, muchos datos, muchos registros, muchos datos estadísticos y por eso es que tiene un gran volumen. El otro podría ser lo que es la variedad. Nada más, yo lo hice un poquito más fuerte porque como tenemos problemas con el micrófono. Sí, lo que es la variedad, ¿no? La forma en que se forman los tipos y fuentes en que se registran las informaciones dentro del Big Data. Otra podría ser la velocidad. La velocidad tanto en el momento de subir los datos, día con día se va generando nueva información y la velocidad a la que se suben es impresionante. También la velocidad con la que podemos, al momento de querer buscar información, la velocidad para encontrarlos es sorprendente, la verdad. Buscas un tema en específico, un dato en específico y te lo arroja De forma inmediata. podría ser. Ok, pues dejando en claro ese concepto, también tendríamos, pues, recapitulando, tendríamos más o menos lo que es el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad de las cosas, la viabilidad, la visualización, el valor, y también tendríamos algo que se nos está pasando, que es más o menos lo que vendría siendo la viscosidad. En este caso, los datos como tal, ¿a qué se refiere exactamente con viscosidad? No sé si alguien podría de ustedes decirme. La viscosidad es la característica, o sea, son muchos datos los que se suben, pero la viscosidad más que nada es el determinar si un dato es confiable, si un dato se tiene que agregar o no se tiene que agregar. Es la viscosidad del dato. Entonces podríamos considerar que, o sea, suponemos, ¿no? Todas las Vs están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces podríamos considerar que la viscosidad está más relacionada con la veracidad de los datos. Podría ser de una manera, sería como un filtro, es decir, si se agrega o no se agrega a los parámetros que rigen a la información que estás agregando. Es decir, no vas a agregar, por ejemplo, un tema de fútbol a un historial clínico, ¿me entiendes? Tiene que ir donde debe ir. Fíjate, me gustó la parte en la cual mencionabas que las Bs van relacionadas, ¿sí? Y otro punto en el cual también quiero que caigamos es en el hecho de que estos valores que se nos marcan son valores que por capacidad nada del hombre no serían capaces de ser procesadas. ¿A qué me refiero con esto? El volumen de información, por ejemplo, de volumen, ¿sí? El volumen de información que entra en estas bases de datos es demasiado grande como para que no solamente las pudiesen procesar sobre la marcha. ¿Sí me entienden? La velocidad conforme la cual esos datos van siendo almacenados es demasiado rápida como para que una sola persona los fuese manejando. Inclusive, nos diríamos, por ejemplo, a la parte de la visualización, ¿sí? Solo piensen en qué tan difícil es obtener un dato en formato físico. En formato físico tenemos que estar viendo documento por documento, mientras que la velocidad en la cual podemos visualizar un dato permite que con el simple hecho de nosotros teclear un nombre obtengamos toda la información referente a esa enfermedad, a ese paciente, a ese estado, a esa ciudad, a ese valor.
¿Notan cómo cada una de estas veces va más allá de lo que el hombre por sí mismo podría hacer? ¿Notan cómo estas veces nos facilitan demasiado el acceso a la información? Hasta tal punto que todos funcionamos a modo de colmena. Todos proporcionamos información a modo de colmena, de tal manera que logramos avanzar e interpretar datos de otras formas que no podríamos hacer solos. Y por esta forma y por esas razones es que es una herramienta tan útil y fundamental en muchas estructuras de instituciones para que funcionen de una manera pues, más estructurada, más correcta, por así llamarlo, para que funcione como tal. Y tiene ventajas como que el volumen de la información, o sea, abarca la información sobre cualquier cosa, tema, dato que tú quieras abordar, o sea, recopila información de lo que tú desees y de acuerdo a tus necesidades y correctamente organizada, con veracidad y con valor que radica en las necesidades que tú puedes satisfacer gracias a esa información. Y por ello, por todas las razones que he dicho, es una herramienta que prácticamente hoy en día se está volviendo indispensable para muchas estructuras de instituciones, negocios, corporaciones, etc. Es su base prácticamente todas estas grandes estructuras de información que les permitan operar a gran escala, a nivel mundial, en muchas otras áreas, desenvolverse estas corporaciones actuales. Por eso es una herramienta impresionante, muy útil y muy determinante en cuanto al rango de crecimiento y control y funciones en sí que desempeñan estas instituciones y organizaciones. Muy bien, entonces ya manejamos las 8 veces. Espero que más o menos hayamos llegado a un conocimiento referente a las 8 veces. Ahora quiero que abordemos el tema de las 4 P's de la medicina. Bueno, pues las 4 P también tenemos que saber identificarlas. Primero, ¿no? Está la medicina preventiva, la personalizada, la predictiva y la participativa. Bueno, antes que nada yo quiero centrarme primeramente en la preventiva porque es algo que ya hemos hablado con anterioridad en nuestro podcast, y es que es una medicina que conforme a los datos que tenemos y al análisis que se le va a hacer durante el momento, o sea, previamente, antes de dar los resultados, por así decirlo, pues nosotros gracias a eso podemos llegar a prevenir o el número de pacientes que van a ser afectados a futuro, llegar a prevenir cómo van a avanzar sus enfermedades, incluso proporcionar datos diversos que puedan ayudarles a sobrellevar su enfermedad, porque puede que haya casos, por ejemplo, como la diabetes, que es una enfermedad que puede que te haga perder las piernas si no se trata correctamente, la movilidad la vas perdiendo poco a poco, los niveles de glucosa se pueden descontrolar muy feo, es una enfermedad que pues tienes que ir previniendo, y esto, por ejemplo, este Big Data nos ayuda en gran manera con la medicina preventiva, porque gracias a ello podemos saber cómo los pacientes se van a prevenir, pues ya directamente usando los medicamentos necesarios, ya que nosotros nos adelantamos a esos hechos. Entonces dijiste que era preventiva, Personalizada y participativa. Perfecto, muy bien. Entonces lo que tú nos acabas de mostrar es la parte de la prevención, ¿no es así? ¿Hay alguien de ustedes que quiera apoyarme con el ámbito predictivo en la medicina? Bueno, la medicina predictiva es básicamente predecir, o sea, adelantarse a que suceda. Un caso que puedo poner como ejemplo sería en las temporadas de lluvia, y que ya sabemos que llueve, dentro de los charcos que se forman se reproducen el dengue, Zika, o sea, ya sabemos que para esas fechas va a incrementar la tasa de contagio en esas enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? El Big Data aquí nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay zonas específicas donde, por ejemplo, en un pueblo en el que tienen cerca un charco, un río, una laguna, hay mayor posibilidad de que se contagien de eso. ¿Qué hace la medicina predictiva? O sea, se adelanta a que eso suceda. Llegan los vectores, que son personas que se encargan de ir a
de visitar ciertos puntos, ciertos pueblos y darles el abate, que es lo que contrarresta la reproducción, la propagación del dengue y de la chikungunya, zika. O sea, esa es adelantarse a que suceda. O sea, primero hay que predecir, ¿no? Y después prevenir. Pero ¿qué tal si mejor nos hablas del aspecto personalizado? De personalizadas, bueno, es ahí donde yo, un ejemplo, ¿no? Sería que el médico, le dice a su paciente que él en un futuro no muy lejano puede padecer diabetes. Y ya pues el médico le dice, no, pues le da, ¿no? ¿Cuáles son lo que el paciente tiene que hacer para evitar eso? Y ya pues el paciente decide si lo hace o no. También está la medicina participativa, que es aquella que tiene un enfoque ético del cuidado, además de que promete mejorar la salud de los pacientes en resultados clínicos también. También ayuda a reducir los errores en los médicos y mejora la satisfacción de un paciente. Muy bien. Ahora. Ajá. En general, el comentario, la participación que hizo mi compañero Oliver me pareció muy interesante, cómo dio su ejemplo acerca de la medicina predictiva, y creo que es muy importante la función que tiene la Big Data en ese sentido predictivo. Por ejemplo, cuando conocemos que en la temporada de aproximadamente, o sea, cuando conocemos que se van a incrementar los casos de resfriado común, sabemos que nos permite pues tener ya conocer, anticiparnos, ¿no? Prácticamente a que la cantidad de enfermos va a aumentar en esa temporada, y por ello sabremos qué medidas tomar en el momento en que suceda eso. Y al igual que la pandemia del coronavirus nos permitió predecir cómo iba a afectar la enfermedad a nivel mundial, y en general la cantidad adecuada de vacunas, o sea, todo en base a pronósticos y datos estadísticos que nos podrían ayudar a guiarnos a cómo se va a ir desarrollando, cómo va a afectar el desarrollo de esa enfermedad en todo nuestro contexto social y personal. Quiero que noten cómo estas 4 P's de las cuales ya ustedes han dado algo de información, ¿sí?, van de lo más a lo menos. Recordemos que todo lo referente al Big Data, ¿sí?, tiene que ver con la acumulación de datos. Notan cómo al nosotros obtener una gran cantidad de datos podemos interpretarlos. Creo que tú ya lo habías comentado, el uso que se le dan a los datos, ¿no? Mediante esos datos es como nosotros podemos prevenir y predecir. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? La prevención tiene que ver con todo lo que hagamos antes de que se presente la enfermedad. ¿Sí? Si nosotros sabemos que estamos en un escenario en el cual hay gente predispuesta a obesidad, predispuesta a diabetes, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, con los datos que tenemos trabajamos, los interpretamos y sabemos que tenemos niños que en un futuro van a ser obesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Interpretamos esos datos y trabajamos para que esos niños no se hagan obesos. Muy bien, ya tenemos esa parte, ¿no? Ya estamos previniendo. Pero adivinen qué, va a haber niños que van a volverse obesos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que nosotros ya con los datos que tengamos sabemos cómo abordar a aquellos niños que sí se hayan vuelto obesos, ¿sí? Es la parte de la predicción. Sí, predicción. Que es la parte en la cual nosotros ya sabemos de qué manera abordar el problema de la obesidad de estos niños. Sí, ya intentamos prevenir que se hicieran obesos, no lo logramos. Ok, con la parte que sí se hizo obesa, ya sabemos cómo trabajar. ¿Notan cómo los datos que estamos teniendo van de lo más a lo menos?
vamos aminorando la carga de datos y de esta manera ya nosotros podemos ir al aspecto personalizado, porque ya generamos estrategias para trabajar con cada uno de esos pacientes, con cada una de las posibles dificultades que van a tener. ¿A qué me refiero con esto? Con problemas cardíacos, con problemas relacionados a la diabetes. Y por último, vamos a la parte participativa, que es lo que va a hacer el médico y qué es lo que va a hacer el paciente en base a la enfermedad que pueda o no presentar. Sí, es nada más una de las partes en las cuales quiero que más o menos lleguemos a la conclusión de cómo se relacionan esas 4 P's en la medicina. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué habla de Bueno, después de todo esto sería óptimo hablar de los tipos de datos que se manejan dentro de una institución, por ejemplo, los datos que se almacenan según su estructura. Los tipos de estructura en las que se dividen los tipos de datos que se almacenan en la Big Data son datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Comencemos con los estructurados. Los estructurados son aquellos en los que la información en sí no es muy variada. Hay como por ejemplo 2 polos opuestos. Uno de ellos sería por ejemplo el sexo del paciente, del cual es masculino o femenino. No varía después de eso, son datos completamente fijos, sólidos, estructurados, por eso como lo dice su nombre, en lo que no varía mucho cuál es prácticamente. Bueno, también tenemos los datos semiestructurados. Como su nombre indica, son datos que si bien están estructurados, es decir, que son fijos y no cambian nada, hay algunas cosas que se les va a pedir, algunos datos que sí van a tener necesidad de algún tipo de interpretación, no mayor, sino una interpretación minúscula. Tal vez, por ejemplo, como podemos decir que un paciente, digamos que le están preguntando sobre un tipo de enfermedad que tenga, puede poner la cantidad de enfermedades normalmente o comúnmente que se va a detectar en el número de datos, y en caso de no encontrar la suya puede poner una casilla que diga otra y poner su enfermedad. Es una manera que se tiene de tener datos semiestructurados, porque de esa manera los datos pueden variar en algunas ocasiones, pero lo que viene siendo los datos en general tienen que ser igualmente fijos, es decir, tienen que tener un propósito prácticamente idéntico. En general tiene una amplia gama de variables, pero en sí pertenecen a una sola categoría, como lo dice mi compañero en un cuadro en el que se menciona la enfermedad que padece el paciente, y otro sería el nombre y la edad que tiene el paciente. Por ejemplo, nombres existen bastantes, pero son fijos, o sea, todas las personas tienen un nombre, por ello son semiestructurados, y la edad, todas las personas también, pues, es variable, pero es fijo prácticamente. Lucero, ¿algún dato que quieras aportarnos? También están los datos no estructurados, creo que ninguno lo abordó. Los datos estructurados son aquellos que poseen un formato específico que es para almacenar los datos de una forma tradicional. No se puede desglosar la información que facilita. ¿Algún ejemplo? Pues en los datos no estructurados entraría el diagnóstico. O sea, dentro de un hospital tenemos enfermos, no enfermedades. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, que aquí entre nosotros puedo preguntar yo, ¿alguno de ustedes tiene una alergia, por ejemplo? Puede decir José Ángel, yo, y puede decir también Javier, pues yo también tengo una alergia. Ajá, pero quizás la alergia que tiene José Ángel no es la misma alergia que va a tener mi compañero Javier. Es un ejemplo básico y creo que fácil de entender de lo que sería un tipo de dato no estructurado. Y además también puede existir la posibilidad de que la persona no tenga alergia, por eso de la variable, porque existe una variables más amplias, por eso que no están estructurados, encerrados en una sola categoría como tal, o sea, un sí, que sí existe, como en tal caso de los estructurados, que todos tienen nombre, edad y pues eso. Y en datos no estructurados, pues varía la respuesta entre sí y no, y por ejemplo, si alguien padece cierta enfermedad, puede tenerla o no. Muy bien, entonces creo que estamos casi
casi llegando ya a la parte final, ¿no? de este pequeño audio, de este pequeño video podcast. Quisiera que ahora abordáramos tres pequeñas cosas, ¿no? Ventajas, desventajas del Big Data y que al final terminaremos dando cada uno de nosotros una pequeña conclusión en base al tema. ¿Les parece si empezamos hablando de las ventajas? Bueno, pues para empezar, las ventajas del Big Data, una de tantas sería mejorar la precisión del diagnóstico y la toma de decisiones. También no hay que olvidar que nos ayuda a mejorar la eficiencia en atención médica, también la reducción de los costos y más que nada la mayor precisión en la investigación. Muy bien. José Ángel. Como ella mencionó, como mencionaba la compañera reducción de costo, bueno, hace un rato lo mencionamos como un propósito, pero también es una ventaja de Big Data. Como el ejemplo que lo vimos con el compañero Ariel, al momento de pedir medicamentos, vacunas, pues a través de información que hay dentro de Big Data, pues conforme esa información se pide ciertos medicamentos y ciertas vacunas, ¿no? Para tal número de personas, ¿no? O sea, no se pide ni más ni menos. Muy bien. Lo que acaba de mencionar el compañero sería, sí, es una de las ventajas, ¿no? Pero lo definiría más como la ventaja sería decisiones oportunas. ¿En qué momento saber actuar? ¿En qué momento decir, bueno, sí, está bien, vamos a esta comunidad porque en este tiempo, en estas fechas, en esta época, son más propensos a esta enfermedad? ¿Sí me entienden? Es esa la ventaja. Y otra es que permite tener bien organizada y establecida la información prácticamente en un ámbito o categoría, dependiendo de lo que busque con dicha información. O sea, permite organizar muy bien la información para consultarla en base a las necesidades que tenga. Está muy bien organizado eso, estructurado, y eso yo creo que es una de las ventajas más grandes que tiene la Big Data, que permite una buena organización para una consulta sencilla de toda esa información. Bueno, aquí en general ya abordamos una gran parte de las ventajas, así que posteriormente abordaremos las desventajas. Como cualquier otra cosa, no todo es perfecto, también tiene su lado negativo o desventaja como tal, porque no creo que sean muy relevantes como tal o muy significativas en comparación a las desventajas que existen en la Big Data, así que las abordaremos aquí a continuación. Bueno, una de las desventajas sería la falta de privacidad y los sesgos de los datos. ¿Pero querías acordar algo más? Sí, quería mencionar también que algo que me parece muy importante es la falta de capacidad del personal al momento de usar los datos, porque si se ejecutan, analizan o se emplean de mala forma, pueden causar también una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, puedes llegar incluso a abordar grupos de enfermos en un grupo que no corresponde y llevar a que por consecuencia incluso su consumo de medicamentos sea distinto y sea afectado, incluso puede llegar a quitarnos la vida por ese simple error. Por eso me parece que es una desventaja muy notable. Fíjense que algo relativamente contradictorio que siento que tal vez no se abordó a la hora de hablar de las ventajas es que el Big Data, y lo menciono ahora porque se va a tomar en cuenta para la desventaja, es el hecho de que hay demasiada información en un punto muy pequeño. ¿A qué me refiero con eso? Anteriormente, sí, para la canalización de datos en formato físico teníamos que recurrir al papel, ¿cierto? El papel, quieras o no, genera una gran cantidad de espacio. Mediante el uso de tecnologías de la comunicación, mediante el uso del Big Data, nosotros podemos almacenar grandes cantidades de información en tamaños muy pequeños. ¿A qué me refiero con esto? A que inclusive podemos almacenar grandes cantidades de información en una USB. ¿Me equivoco? Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa si ese medio a través del cual se almacena esa información se daña? Exacto, a ese punto quiero llegar, que así como ocupamos de menos espacio para almacenar grandes cantidades de información, en menor espacio perdemos más cantidad de información.
Y recordemos una cosa, a pesar de que el Big Data tenga que ver con el Internet, toda información almacenada en Internet, aunque no lo crean, tiene un sustento físico, que vendrían a ser los servidores, en los cuales se encuentran almacenadas toda esa información. ¿A qué quiero llegar con esto? Un fallo en los servidores puede ocasionar que se pierdan miles de expedientes. De esta manera, quiero llegar a este punto. Hay una gran posibilidad de que mediante un fallo humano o eléctrico se pierda gran cantidad de información. Eso ya sería algo de falta de privacidad, ¿no? Ajá, por lo que te dije, la falta de privacidad. Como les reitero, esta vez no es un documento, no es como antes en los cuales si se te moja un expediente sobre se perdió el expediente de una persona. Hablamos de que si se te moja un disco duro, se te desconecta un disco duro, se te infecta un disco duro, se pierde la información de millones de personas. A ese punto quiero llegar, la susceptibilidad a la pérdida de la información que hay por el sistema físico. ¿Alguna otra desventaja que quieran agregar? Me parece que esas serían las más importantes por ahora. La verdad son las desventajas, si bien se pueden considerar muy malas, la realidad es que a comparación con las ventajas, pues sí llegan una gran, ¿cómo decir?, una mejor respuesta, un mejor resultado que las ventajas. Hace la vida del hombre más cómoda. Sí, muy fácil, la verdad. Aunque, en base a tu comentario, compañero, creo que la posibilidad de la caída de un servidor que provoque la pérdida de gran información, siento que es muy prevenible y la solución a este tipo de problemas es bastante relativamente sencilla y usted tiene razón en que podría ser una desventaja en caso de que llegara a suceder, pero bueno, concuerdo en cierta forma con tu comentario. ¿Qué herramientas propondrías para la prevención de la pérdida de esa información? Una mayor organización técnica por parte de la institución en la que se lleve a cabo la creación de estas bases de datos, por supuesto. Una planeación en caso de que llegara a suceder una situación de este tipo. Ok, bueno, podemos pasar a la parte de las soluciones, ¿no? Bueno, compañeros, ya abordamos lo que en un inicio mencionamos que abordaríamos en respecto a la Big Data. Creo que ahorita es una oportunidad excelente para dar una breve conclusión de lo que nosotros consideramos que se podría resumir la importancia y el uso, las aplicaciones, etcétera, que se le pueden dar a la Big Data. Más que nada para complementar y dar un cierre a nuestra charla, conferencia, podcast del tema. Me gustaría empezar, bueno, como conclusión, podría decir que incrementa la calidad de vida de los pacientes tras la mejor toma de decisiones del personal de salud. Como ya lo mencionamos anteriormente, uno de los propósitos del Big Data es tomar mejores decisiones en beneficio de quién, de nuestros pacientes. Y aparte, pues evita los sobrecostos, los mencionamos anteriormente, evita que compremos de más, que gastemos de más. También una de en la conclusión que quiero llegar es que gracias al Big Data podemos prever posibles enfermedades, gracias a las mismas, bueno, eso es un ejemplo más que nada, pero gracias a los censos, como nos estaba explicando el compañero Oliver, gracias a esos censos podemos prevenir enfermedades que se pueden propagar más grandes. Bueno, un ejemplo es el COVID, gracias a toda la información que se empezó a recopilar, podemos ya saber un poquito más sobre eso. Bueno, yo creo que una conclusión es que gracias al Big Data podemos también, por medio de esta recolección de datos, identificar las cualidades de nuestro paciente mucho más fácil en comparación de antes, sin necesidad de recurrir a cosas muy complejas como se hacía antiguamente, como tal vez tener que ver a tu paciente, otorgarle algún tipo de papel para que escriba en su caso todos los síntomas, y tal vez sin llevar alguna medición previa. Y en este caso el Big Data facilita en gran medida ese trabajo para todos. O sea, mi punto de vista sería una breve conclusión, porque acaba de decir Oliver, que a través de información de datos, pues se puede
Conforme a estas informaciones, pues nosotros, como médicos, ¿no? Sería de tomar una buena decisión para los pacientes. Bueno, mi conclusión es que la Big Data en general es un recurso que tiene una amplia gama de aplicaciones más allá de la medicina, pero en el ámbito medicinal puede ayudar bastante, la verdad. Es una herramienta fantástica para la medicina, ayuda a prevenir y predecir posibles escenarios pues, catastróficos cuando hablamos de salud, y en base a la información estadística que se puede albergar en las bases de datos, plantear posibles soluciones o medidas de prevención para dichos escenarios, y tiene, en comparación a las desventajas, más ventajas, y además de que con una correcta capacitación del personal de salud, que creo que ni siquiera es tan necesaria, aunque probablemente en ciertas ramas de las que se utilizan probablemente sí, en sí son muy útiles para muchos ámbitos más allá de la medicina. Es una herramienta fantástica. Muy bien, como conclusión respecto a lo que es el Big Data, yo simplemente diría que es el almacenamiento y la interpretación de datos, ¿sí? De datos que se van generando y almacenando sobre la marcha. Diría que esta interpretación de datos nos permite generar estrategias para prevenir y predecir problemas a futuro. ¿Qué problemas? Problemas económicos y problemas de salud, ¿sí? Como lo mencionaba, ¿no? Aminoramiento de gastos, aminoramiento de costos, esos serían problemas económicos. Y hay problemas de salud mediante las estrategias a través de las cuales nosotros abordaríamos, ¿sí?, a los diferentes tipos de pacientes que vamos a presentar en el futuro. Aparte de eso, lo último que quisiera abordar es que pese a que posee más ventajas que desventajas, el hecho de que nosotros tengamos todavía que tener un fundamento o un sustento físico del almacenamiento de la información hace que esta información sea susceptible a ser perdida. Esto fue un poco de lo que nosotros hemos llegado a entender, quiero creer, en base al tema de Big Data. Espero que les haya gustado lo que hemos dicho, espero que nuestras participaciones hayan sido certeras, hayan sido bien dadas, y espero que cada uno de mis compañeros se vaya de esta sesión de estudio con un nuevo conocimiento consolidado. Bueno, internautas, muchas gracias por su atención. Al igual que les brindamos una cálida bienvenida, también les damos una despedida formal. Así que muchas gracias por su atención y esperemos que les haya servido este contenido. Muchas gracias.